Tu Biblia en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Bien. ¿Sí te acuerdas de Jonás? ¿Más o menos? Hemos estado estudiando a través del libro de Jonás. Y algo que me gustaría que tengas en mente, y ayudando a traer los recuerdos del contexto de lo que hemos estado haciendo, ya llevamos como unas 2 semanas que no estamos en Jonás, o 3 quizás, es de que de pronto aprendemos Jonás casi siempre como una historia de niños, ¿no? Y decíamos, siempre es Jonás y la ballena, ¿no? Y entonces lo tenemos así en nuestra cabeza, pensamos que es una historia sencilla, que es una historia que es como para hablar de que, mira, si haces mal las cosas, algo va a pasar, ¿no? Pero la realidad es que decíamos que es una historia escrita con mucha intención, ¿no? Y es una historia escrita que habla precisamente acerca de, que pone en contraste la vida de Jonás, que en este caso es un profeta que es un profeta rebelde, ¿no? Un profeta que usualmente o regularmente son aquellos que van y hablan a Dios, digo, a su pueblo de parte de Dios. Ahora lo vemos como un profeta rebelde. Y este profeta rebelde es llamado a predicar el arrepentimiento a la nación más violenta de ese tiempo, que era Nínive, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Jonás? Va directito y obedece a Dios, ¿verdad que sí? No, para nada. Decíamos en la primera lección, ¿te acuerdas que Nínive quedaba para acá y él agarra un barco lo más lejos que pudo, ¿no? Para irse hacia el otro lado. Y entonces veíamos que cuando huimos de lo que ya sabemos que Dios pide de nosotros, cuando no obedecemos y cuando estamos en contra de la voluntad de Dios, entonces lo que va a ir pasando es que la situación se va a ir poniendo un poquito peor y un poquito peor y un poquito peor para nosotros, hasta que finalmente nos haga entrar en razón, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, vimos que Jonás justamente hizo eso, se fue hacia el otro lado, y lo que fue pasando es que primero empezó una tormenta, y después la tormenta se empezó a poner más fuerte y más fuerte y más fuerte. Finalmente lo echan a la borda, por la borda, perdón, y finalmente dice, Dios tenía preparado un pez para que se tragara a Jonás, ¿no? Y vimos que este pez también tenía un significado específico, ¿no? Su situación no podría estar peor. Está en un momento en el que literalmente el pez simboliza la muerte, ¿no? Está en un momento en el que él está en las profundidades y lo llamamos la última vez como esta misericordia severa de parte de Dios, ¿no? En el que a través de las circunstancias más difíciles, Dios también muestra su misericordia, ¿no? Y muestra ese amor y muestra ese que le importamos, y que incluso en los momentos difíciles Dios los usa y los transforma para entonces hacer que nosotros lo volteemos a ver, ¿no? Y que estemos cerca de Él y que nos demos cuenta de nuestra debilidad, ¿no? Recuerda que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros no somos, no nos sustentamos incluso a nosotros mismos. Y poníamos el ejemplo de la comida, ¿no? Comemos y ese es un símbolo excelente de que de que necesitamos algo externo para seguir viviendo, ¿no? Y es un tipo de que necesitamos de Dios, ¿no? Ahora, a través de este pez que simboliza la muerte, ahora Dios usa incluso el fin más horrible o más malo, finalmente el fin lo usa como un medio, que es la muerte, lo usa como un medio para traer a nosotros salvación, ¿no? Y así como lo usó en Jonás, que se tragó a Jonás el pez y luego fue y lo vomitó en una playa, ¿no? Así también a través de la muerte Dios
va a traer salvación a nosotros, porque Él a través de su muerte, ¿no?, ha comprado esa salvación para nosotros. Y incluso aunque nosotros muramos, decíamos la última vez, ¿no?, Dios usa ese vehículo para traer a sí mismo los que han confiado en Él. Los que han confiado en Él. Ahora, el día de hoy vamos a ver el capítulo 3 y si lo puedes leer ahí en tu Biblia dice Nínive se arrepiente y hay mucha enseñanza. Yo tenía planeado predicar 3 y 4, pero yo creo que vamos a quedarnos en el 3. Entonces, ¿qué te parece si lo leemos todo de jalón? Leemos el capítulo 3, es un capítulo corto y después oramos y ponemos el tiempo en manos de Dios. Dice así, capítulo 3, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel a nosotros, Padre. Y gracias porque a través del libro de Jonás nos muestras un poco las consecuencias de desobedecerte, pero también nos muestras las grandes distancias y las grandes hazañas que haces para llegar a nuestros corazones necios. Y por eso te queremos dar gracias. Y queremos ponernos en tus manos y sabiendo que no te darás por vencido. Y que incluso si es a través de una misericordia severa, estás ahí buscándonos, Padre. Y te damos gracias por eso. Queremos poner pues este tiempo en tus manos, pidiendo que abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y que el día de hoy la palabra que escuchemos también la podamos poner por obra, Padre. Te damos gracias nuevamente y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, versículo 1 y 2 dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y quiero que regreses al capítulo 1 y fíjate lo que le había dicho. Versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y básicamente el mandato que le está dando Dios a Jonás es el mismo. Le dice: levántate a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, no se nos debe de olvidar esto que es importante. Nínive era una ciudad que era mala en exceso, ¿no? Que estuve tratando de pensar, pero ¿quién dirías tú o qué nación dirías tú el día de hoy que dices: no, estos sí son bien malos? ¿Como quién se te ocurre? Dime un nombre, dime a alguien. México. ¿Quién? Irán, ok. Corea del Norte es buen ejemplo, sí, ¿no? Y entonces, imagínate eso, ¿no? Son como estas naciones que el día de hoy decimos: no, estos son los más malos de los malos, ¿no? Los que usan tácticas horribles, terrorismo, ¿no? Que están nada más amenazando y buscando conquistar, como todo eso. Y así era Nínive, ¿no? En ese tiempo, recuerda, Nínive
que pertenece al imperio de Asiria, el día de hoy está en Irak. Y Asiria era el imperio más grande, tenía militarmente, estaban muy bien, ¿no? Las tácticas y la estrategia que seguían hasta el día de hoy son estudiadas porque eran muy buenos en los ataques militares, pero también usaban el terror para ganar sus guerras, ¿no? Y entonces cuando conquistaban pueblos, hacían cosas indescriptibles que según la historia ningún imperio anterior había hecho, ¿no? Entonces fueron casi de los primeros que, por ejemplo, cuando capturaban una ciudad o cuando estaban sitiando una ciudad, talaban los árboles y los ponían como en forma de pico, y luego a los soldados o a las personas que capturaban los clavaban ahí, ¿no? Y luego los ponían así para que vieran y la gente se angustiara. Otra de las prácticas que hacían, dicen que a los prisioneros de guerra agarraban y los desollaban. Y desollar quiere decir quitarles la piel mientras viven, ¿no? Y entonces obviamente morían desangrados. Y todo esto lo hacían para causar terror a las naciones que conquistaban. Al día de hoy tenemos registros arqueológicos de los asirios. Y es un templo, como una ciudad, un palacio más bien que encontraron, y haz de cuenta que en las paredes está escrita como todas las conquistas militares que tuvieron. Y está incluso una de las que salen acá en la Biblia, ¿no? Que conquistan una de las ciudades del reino del norte, que es Israel. Y lo que se narra ahí son cosas atroces. Obviamente ellos lo narran en sentido de victoria, ¿no? Pero son cosas atroces lo que hacían. Y entonces quiero que entiendas esto. ¿Por qué voy a detalle a hablarte de Asiria y lo malos que eran? Porque cuando entonces Dios habla y le dice, Jonás, ve y predica a Nínive, no es cualquier cosa, ¿no? Piénsalo así, ¿no? Imagínate que Dios te dice, ve y predica en Corea del Norte, ¿no? Y a lo mejor para nosotros todavía suena muy distante, ¿no? Porque Corea del Norte en realidad no nos ha hecho nada a nosotros, ¿no? Pero tienes que entender que Asiria estaba queriendo conquistar Israel, ¿no? Y que mucha de la gente que había sufrido lo que te acabo de describir habían sido israelitas. Entonces, no era fácil, ¿no? Ir a Nínive y predicar. Pero es el mandato que Dios le da a Jonás. Y lo que quiero decir con esto es que a veces los mandatos que Dios nos da no son fáciles de entender. Nosotros no les vemos la lógica, ¿no? Como humanos, nosotros de pronto decimos, ok, esto es blanco y esto es negro. Pero a través de la lección del día de hoy nos vamos a dar cuenta que no siempre somos muy buenos diciendo lo que es blanco y lo que es negro, ¿no? Sino que tenemos que acostumbrar nuestros ojos y ajustar nuestra visión para empezar a ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Y entonces, dice acá en el versículo 3, después de que Dios le dice que, o por segunda vez que vaya y predique a Nínive, en el versículo 3 le dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Yo creo que Jonás ya había aprendido algo de su rebeldía pasada, ¿no? Entonces esta vez sí fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, conocemos un poquito la estructura, cómo está escrito el libro, ¿no? Y yo te decía en algunas de las lecciones pasadas que este libro tiene como exageraciones escritas a propósito para dar a entender un punto, ¿no? Una de ellas es que la ciudad de Nínive era grande en extremo, dice, de 3 días de camino. En realidad, para esos tiempos, las ciudades nunca jamás podían haber sido de 3 días de camino. Lo que quiero decir es que cuando tú leías en esos tiempos de 3 días de camino, entendías automáticamente que esto que estaba sacado de proporción, ¿no? Al día de hoy, las ciudades que te tardas 3 días en caminarlas pueden ser quizás Tokio, quizás la Ciudad de México y Los Ángeles, por mucho.
sale por muchísimo. Y aún así es alargarlo mucho, ¿no? En esos tiempos, la ciudad más grande, que en este caso diríamos es Nínive, más o menos podía tomar de 1 a 2 horas máximo en recorrerla de un lado a otro, ¿no? O sea que la proporción es bastante, ¿no? El día de hoy, para que te des una idea, es como si caminaras la parte de, o sea, toda la ciudadcita del pueblito de San Miguel de Allende, por ejemplo, ¿no? Más o menos ese es lo grandes que eran, ¿no? Pero eran otros tiempos y no había tanta población como lo hay ahorita. Pero entonces, ¿por qué dice o por qué marca esta ciudad como tan grande, ¿no? Y entonces justamente tiene que ver con lo siguiente, porque fíjate bien la predicación de Jonás. Dice aquí que Jonás iba predicando solamente de camino de un día, o sea que no la recorrió completa, solamente lo que alcanzó al principio. Y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y esa es toda la predicación de Jonás. Ojalá, ojalá nosotros fuéramos y predicáramos así nada más. Y la gente se convirtiera, como vamos a ver que se convierten los de Nínive, ¿no? Pero esto es precisamente el punto. Esto es exactamente el punto que quiere hacer el autor, ¿no? Que Jonás no se está esforzando. Y acá vamos a ver dos opciones, ¿no? Porque ya conocemos un poquito a Jonás. Y entonces en su predicación, por ejemplo, dice, podrías decir, bueno, ¿por qué 40 días, Jonás? O ni siquiera menciona a Dios en su predicación. No dice, Dios dice arrepiente, no dice nada de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál Dios? ¿A cuál Dios es al que hay que arrepentirse, no? Y luego también, usualmente los profetas en el Antiguo Testamento le decían al pueblo, oigan, mira, están haciendo esto mal, pero si se arrepienten, va a haber este beneficio, ¿no? O va a haber algo de recompensa. Acá Jonás no está siquiera diciéndole si hay o no oportunidad de arrepentirse. En su predicación no dice nada de eso, ¿no? Solamente les está diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿no? No les está diciendo si existe misericordia, si hay una esperanza, no está dando nada. En hebreo literalmente son 5 palabras, acá en español son 7, pero es una predicación muy corta, ¿no? Entonces estamos comparando esto, una ciudad enorme con una predicación pequeña, ¿no? Ese es el punto que quiere hacer, por eso estamos haciendo esta exageración. Y entonces dice antes de eso, entonces conocemos un poquito ya el carácter de Jonás y hay dos opciones. La primera es que hemos estado viendo en el libro que se voltean los estereotipos, ¿no? Y entonces vimos por ejemplo, a los marineros, que son la gente más bárbara, que no les importa nada, que ni siquiera oran a Dios, y los vimos arrepentirse, y los vimos preocupados y diciendo, poniendo sacrificios a Dios, ¿no? Y entonces cae en este mismo estructura, pero también vemos, y lo vamos a ver un poquito más en el versículo 4, que quizás Jonás no quiere dar el mensaje completo, porque quizás Jonás no quiere que los de Nínive se arrepientan, ¿no? Y esto lo vamos a hablar un poquito más en el capítulo 4, pero también vemos que Jonás no ha sido el mejor profeta hasta el momento, hasta ahora, ¿no? Y que quizás Jonás no está muy de acuerdo con lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces, cualquiera que sean las opciones, el punto principal es ese, ¿no? Como darnos a entender la tarea que Dios les da, lo poco que Jonás hace y el gran efecto que tiene la predicación. Y ahora sí, acompáñame a leer el versículo 5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjate bien, con una predicación que no mencionaba a Dios, creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces las personas que estuvieron escuchando el mensaje de Jonás, este mensaje de 5 palabras, creen a Dios y se arrepienten. Y dice acá en la escritura, dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El ayuno y el cilicio eran símbolos de arrepentimiento, de que estaban realmente
contristados en su corazón, ¿no? Que estaban arrepentidos y que justamente que su arrepentimiento estaba siendo genuino, ¿no? Ahora, quiero detenerme aquí un poco porque um, como iglesia, y creo que en Calvary Chapel lo entendemos bien, pero vas a ver quizás en internet o en algunas enseñanzas que puedas estar escuchando, de pronto vamos a ver estas doctrinas que dicen que cuando creemos es un acto intelectual y que una vez que tú crees con tu mente o con tu corazón, entonces ya eres salvo y no hay más, ¿no? No tiene nada de extra, simplemente eres salvo y ya. La realidad es que la Biblia cuenta una historia diferente y no quiero decir que la salvación se requiera de tener algo más. La salvación es completa solamente al confiar en Dios y en Cristo Jesús, para ser específico. Nosotros ahora entendemos esa revelación. Pero el creer a Dios siempre viene acompañado de acciones que muestran esa evidencia de que creímos, ¿no? Lo que quiero decir es que de pronto podríamos caer en el engaño de pensar, bueno, yo ya creí, yo ya hice la oración, acepté a Jesús como el Salvador de mi vida y entonces ya soy salvo, ¿no? La realidad es que tu vida tiene que mostrar que eres salvo, ¿no? Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Y entonces no se trata de que nos ganamos la salvación con acciones, no, pero la fe es una moneda de dos caras. Y entonces si tú crees, también actúas, ¿no? Y esto me gusta mucho cómo lo pone Santiago, y si me puedes acompañar por favor a Santiago capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y fíjate cómo dice Santiago, el hermano de Jesús. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, ven paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Y esto es un punto importante. Es muy fácil decir tengo fe, pero es difícil mostrar una fe que no tiene obras, ¿no? Por eso Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, por las cosas que hago. Fíjate cómo sigue diciendo, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, es importante porque cuando leemos en la escritura que Abraham creyó, dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y después tuvo oportunidad de probar que esa fe era real, ¿no? A través de las obras, a través del sacrificio de Isaac, ¿no? Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? La gente en Nínive está demostrando un arrepentimiento por lo que hace, ¿no? Ten cuidado de dos cosas. La primera, si has confiado en el Señor, tu vida tiene que dar frutos, ¿no? Tienes que hacer obras. Y creo que es algo que aquí en Calvary hablamos mucho y ponemos énfasis en eso. También quisiera decirte y darte y decir, ten cuidado en esto. Fíjate cómo predicas el evangelio y cómo traes a la gente al evangelio, ¿no?
Cuídate de no dar falsas esperanzas a las personas cuando les dices, haz una oración, ya eres salvo, ¿no? Sino que anímalos a decir, ¿sabes? El cristianismo empieza con esta oración, empieza con esta declaración de fe, pero continúa con una vida que refleja y que da frutos en el Señor, ¿no? Entonces, quise hacer esa pausa aprovechando el texto. Ahora, fíjate cómo sigue versículo 6 al 9. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Fíjate bien, Jonás nunca dice que entró al palacio a predicarle al rey. El mensaje se hizo viral, estaba en todas las redes sociales de Nínive, ¿no? Y llegó hasta el rey. Entonces sacó su iPhone, no, bueno, el rey llegó hasta el rey y el rey entonces se da cuenta, ¿no? De este mensaje y junto con el pueblo cree. Dice que se levanta de su trono, o sea, sale de su trono y cambia sus vestidos reales por sacos de silicio, ¿no? Y recuerda, el silicio es esta tela áspera, ¿no? Incómoda, que se la ponían precisamente para denotar este dolor dentro de ellos, ¿no? Entonces piensa en esto. Ya te dije que en esos tiempos Nínive era la ciudad y el reino, Asiria, era el reino más poderoso que existía en la tierra, ¿no? Y el rey de ese reino se humilló a sí mismo y se quitó sus vestiduras reales y se bajó del trono y mandó el decreto y dijo que todos se arrepientan, ¿no? Que absolutamente todos estén en ayuno. Y dice, hombres y animales, ¿no? Y acá vamos otra vez un poco a la exageración, ¿no? ¿Por qué? Para hacer el punto, ¿no? Para hacer el punto de que con esas 5 palabras que dijo Jonás, el efecto que está teniendo es tan grande que ahora la ciudad entera está bajo mandato de arrepentirse. Y fíjate la lógica que da el rey. Les dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Acuérdate, la predicación de Jonás no tenía claro si había oportunidad de arrepentirse o no. Pero ellos dicen, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira? Y acá me quiero detener también un poquito en la ira de Dios. Porque de pronto hablamos de la ira de Dios y nos incomodamos un poquito. Porque nos gusta pensar en Dios como un Dios que es un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que pasa por alto lo malo que hacemos, ¿no? Y de pronto oímos la ira y decimos, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado, ¿no? Y era un Dios que traía juicio, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento es diferente. La realidad es que nuestro Dios es un Dios que no cambia. No hay sombra de variación en él. Y entonces, si la Biblia dice y habla de su ira, tenemos que hablar de su ira, ¿no? Y tenemos que hablar del juicio también. Y es que a veces en nuestra cabeza tenemos el concepto de que Dios es un Dios de juicio, es un Dios de ira, y luego por este lado tenemos que es un Dios de amor y un Dios que perdona. Y para nosotros de pronto es difícil juntar esas dos ideas, ¿no? Nos cuesta trabajo pensar en las dos cosas. Yo creo que el problema está en que lo contrario del amor no es el juicio. Nosotros de pronto a veces pensamos que así es, pero lo contrario del amor no es el juicio. Déjame darte un ejemplo que decía un pastor, un comentarista, decía, imagínate que vas caminando por la calle
y ves a un grupo de 5 niños de 10 años que están molestando a un niño de 6 años, ¿ok? Y ya le quitaron su lunch y lo tiene, uno lo está agarrando, el otro le está golpeando y lo están haciendo llorar, ¿ok? ¿Cuál crees que es el acto amoroso? 2 opciones te doy. Número 1, pasar de largo y decir, pues son niños, que se arreglen. Número 2, regañar y traer juicio, ¿no?, a los niños grandes. ¿Cuál te parece que es el acto amoroso? ¿El segundo? ¿Sí? No oigo como consenso, como que a lo mejor, ¿sí? El segundo, ¿no? El juicio es una manifestación del amor también, ¿sale? Lo que es contrario al amor es la indiferencia o la apatía, el que no me importe lo que pase. Eso es lo contrario al amor. Pero el juicio no es lo contrario al amor, ¿sale? Y entonces por eso nosotros en la Biblia vemos incluso este mandato de nosotros disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Y de corregirlos y de enseñarles el buen camino, a pesar de que muchas veces involucre nuestra ira y muchas veces va a involucrar castigos, ¿no? Y muchas veces va a involucrar que cosas buenas no lleguen a nosotros. Mi papá le decía suspensión de privilegios, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? Es una disciplina. Y la Biblia no solo nos lo dice, sino que nos llama a educar y a disciplinar a nuestros hijos, porque el juicio es una expresión del amor. Entonces, cuando vemos a Dios, cuando decimos la ira de Dios está sobre esa nación o sobre esta persona, o es una manifestación de su amor. Porque, ¿qué hemos estado aprendiendo en el capítulo 1 y capítulo 2? Que Dios va hasta el límite más lejano para traernos a nosotros. Y esa disciplina y ese juicio es una herramienta para que entonces volteemos a verlo. Y hemos visto varios métodos, acá hay otros, ¿no? Ahora, la realidad es que si lo pensamos en un nivel un poco más grande, si no existe un juicio de parte de Dios, en realidad no hay esperanza de que las cosas vayan a estar bien. Y quiero decir esto, todos nosotros queremos justicia y juicio, ¿no? Y algo que ya te he dicho en otra ocasión, siempre pienso que cuando manejamos, nuestro verdadero ser sale a la luz. En la vida real nos comportamos de una forma, pero cuando estamos manejando y se nos mete alguien en el tráfico, entonces sale quien somos realmente, ¿no? Y para aquellos que han estado en el tráfico de la ciudad, yo no sé si alguna vez te ha tocado que hay tanto tráfico y estás esperando a pasar y ya se está poniendo el semáforo en amarillo, pero tú ya quieres llegar y entonces lo que haces es que te pasas y te quedas estorbando el carril que está acá así, ¿no? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Yo lo he hecho, ¿no? ¿Está bien? No está bien. Pero cuando yo lo hago, digo, pues es que, pues ya había pasado bueno. Pero piensa ahora, cuando tú estás de este lado y alguien más se pasó y se quedó estorbando, ahí estás pegado al claxon diciéndole, ¡ey, muévete! ¿Por qué se te ocurre hacer? ¿No? ¿Sí me explico? Entonces lo que quiero decirte es esto. Todos queremos justicia hasta que esta justicia está dirigida a mí. Y esta es la realidad. La realidad es que no hay absolutamente ni uno bueno debajo del sol. No hay justo ni aún uno. Y de lo que yo cojea al de enfrente, y de lo que cojea al del frente, cojeo yo. Nada más cambia nuestra perspectiva. Y la realidad del problema raíz es que yo no estoy alineado con lo que Dios llama justicia. Estoy alineado con lo que a mí me parece justo. Depende de la situación en la que estoy. Y entonces, así como al principio, cuando ellos
cuando Adán y Eva comen, ¿no? Y se esconden y se ponen hojas de higuera que son súper incómodas. Y los que estamos en bases se acordarán de esto, ¿no? Así nosotros hacemos nuestros pretextos y nos justificamos y decimos, bueno, sí, sí hice mal, pero lo hice porque bla, 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 bla. Y tenemos mil formas de defendernos, ¿no? La realidad es que no estamos alineados a lo que Dios llama justicia. Y entonces eso crea un problema, porque así como los de Nínive, también viene juicio para nosotros. El día de hoy es como si Jonás nos estuviera diciendo, de aquí a 40 días, tu vida, viene juicio a tu vida. Porque tenemos el mal dentro de nosotros, porque decidimos cosas malas, porque somos torpes y necios y porque nos volteamos y desobedecemos a Dios. Y es nuestra condición. Es nuestra condición. Pero yo quiero que te des cuenta de algo. Porque, ¿cuál es el propósito del juicio de Dios? Ya lo hablamos un poquito, pero ¿cuál es el propósito? ¿Es la destrucción? ¿Es el que paguen todos los malos? Fíjate bien lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El propósito del juicio de Dios, el fin, el objetivo máximo, nunca es la destrucción, sino la gracia. Y quiero que me acompañes a un versículo que me gusta mucho, Ezequiel 33, unos cuantos libros atrás. Ezequiel 33. Versículo 10 en adelante. Y entonces Ezequiel, hablando de parte de Dios al pueblo que está en el exilio, y les dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes han hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles esto, dice Dios, diles esto, vivo yo, o sea, por mi nombre, ¿no? Como que yo vivo, les dice. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? ¿Te das cuenta? Dios no se agrada de la muerte de los que desobedecen. No se agrada de la muerte de los que no están cercanos a Él. Si algo sabemos de nuestro Dios desde el libro 1, desde la página 1, es que es un Dios que está interesado en tener una relación personal con el ser humano, que baja y cohabita con Él y que quiere estar en armonía y quiere hacerlo partícipe de su creación. ¿Por qué un Dios así, con ese amor tan profundo, se alegraría de la destrucción del impío? Dice, quiero que se vuelva el impío de su camino y que viva. Porque la realidad es que, si bien Dios es un Dios de amor y también es un Dios justo, tiene que ejercer justicia. Entonces eso nos deja en un problema a nosotros también, porque si el libro de Jonás se acaba ahí donde lo dejamos, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y sí, no lo hizo, no trajo el juicio sobre Nínive, porque se arrepintieron. Pero, ¿te parece un final feliz? ¿Qué dices? Sí, ¿no? Parece final feliz. ¿Cuánto crees que dure? ¿Qué garantía hay de que el rey que sigue
va a escuchar el mismo mensaje y se va a arrepentir? ¿Qué garantía hay que el mismo rey que dio el decreto de arrepiéntanse, no va a arrepentirse de arrepentirse, ¿no? Y justamente eso es algo, un comentarista decía, tengan cuidado, ¿no? Dice, porque los hombres se arrepienten de arrepentirse. Y ese es justamente uno de nuestros males como humanidad. Porque ¿qué garantía hay de que el pueblo cambió para siempre y ya fueron buenos? La historia nos lo dice. Nínive no se hizo el reino de las flores de un día para otro, ¿no? ¿Qué garantía hay de que tú has cambiado para siempre? ¿Qué garantía hay de que ya no vas a cometer ningún error? Y de que ya no vas a tener de qué arrepentirte, porque ya te arrepentiste una vez. La realidad es que los humanos, por lo que sea, por nuestro ego, porque tenemos esta adicción a pensar que somos autónomos y nos mandamos a nosotros mismos, o simplemente por lo que decíamos de que no estamos alineados con la definición del bien y el mal de Dios, nos vamos a arrepentir de arrepentirnos. Entonces eso crea un problema, porque si no estuviéramos a punto de escuchar lo que sigue, es un panorama sin esperanza. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. Y la esperanza está en Jesús. Porque Jesús es ese rey, similar al rey de Asiria en este caso, ¿no? Como un tipo de, acuérdate, una señal, no quiere decir que sea exactamente, sino es algo que apunta a. Y así como ese rey de Asiria se bajó de su trono y se quitó sus mantos y luego hizo el decreto, así nuestro rey se ha despojado a sí mismo. Fíjate cómo dice Filipenses capítulo 2. Acompáñame a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué tan grande es el amor de Dios que se despojó y vino a esta tierra y vivió en condición humana? Y dice, fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. La muerte quizás más dolorosa y vergonzosa que existía en ese tiempo. Y lo hizo por amor. Y por amor en la cruz, Él absorbió en sí mismo el juicio, para que el día final, aquellos que exigen justicia les digan, ahí está, en la cruz fue pagada la justicia que tú exiges. Y aquellos que sean objeto de la justicia, entonces digan, en la cruz fue pagado lo que tú debías. Y funciona de las dos maneras. En la cruz de nuestro Señor es donde entonces la justicia, el amor, abren ese camino para recibir la gracia. Para que ahora en su resurrección, así como Él resucitó, la promesa es que nosotros resucitaremos con Él. Y tenemos esta invitación a participar de la gracia de Dios, de su gloria, de la vida eterna, de
Una vida que no merecemos, pero que Él ha pagado por nosotros. Sencillo. El pago está hecho. Solo toma cambiar nuestro corazón. Quiero decir esto último. Y cuando en el libro de Jonás dice que el pueblo se arrepintió, la palabra en hebreo, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? La palabra en hebreo para arrepentirse literalmente quiere decir ir caminando en un sentido y dar la vuelta completa y empezar a caminar en otro sentido. No quiere decir darme cuenta que estoy mal y quedarme ahí, sino empezar a caminar hacia el otro lado. Entonces, quiero reforzar esta idea. El arrepentimiento verdadero viene con pruebas, con frutos. Esforcémonos, analicemos nuestra vida. ¿En dónde estamos? ¿Hemos creído al Señor? Y si hemos creído al Señor, ¿lo demostramos con nuestras obras? No tienes que demostrárselo a los hermanos, al pastor, a los líderes, absolutamente a nadie. Pero inevitablemente dice que aquellos que son transformados por el Espíritu, aquellos que nacieron de nuevo, dice que es como el viento. Dice, no sabes de dónde viene, de dónde va, pero ves el efecto en los árboles, ¿no? En las cosas que los rodean. Tu vida da evidencias de eso también. Hay que pensarlo, ¿no? El siguiente miércoles terminamos con el capítulo 4 y estaremos hablando un poquito acerca de cómo a veces como cristianos tenemos una doble moral que tenemos que erradicar también. Pero por ahora quiero que te quedes con esto. Dios usa cualquier medio para llegar a nosotros. Cualquier medio. Entonces, más vale que lo aceptemos antes de que se ponga difícil. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos, sabiendo que tu juicio, tu justicia, es simplemente una expresión de tu amor para nosotros. Señor, tú no quieres que nos perdamos. Tú no deseas la muerte del impío, sino que nos arrepintamos. Dios, danos el corazón para arrepentirnos. Quítanos ese corazón de piedra y cámbialo por uno de carne que nos dé la capacidad de voltearte a ver, de buscarte a ti, de amar tu nombre, Señor. Pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.